Buenos días. Hoy es 13 de agosto de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Bucho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento. Así también agradezco los comentarios recibidos. La frase de hoy: si tus sueños son grandes, significa que tu capacidad para lograrlos también es grande. Así que comencemos. En la emisión anterior establecimos que el análisis de las causas de exclusión del delito debe realizarse en cualquier etapa del procedimiento que establece el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Esto significa que desde que alguna parte alegue o se descubra por la autoridad que en ese momento se encuentre dirigiendo el proceso la posible existencia de alguna causa de exclusión del delito, se debe proceder a su estudio y determinar si se actualiza o no. Ello con independencia de que se trate del Ministerio Público o de la autoridad judicial, resolviéndose lo que proceda según la etapa del proceso del que trate, ya sea a cargo del Ministerio Público o a cargo de la autoridad judicial. Esto se justifica porque si no se puede acreditar el delito, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o en la fase ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que cuando se actualiza alguna causa de exclusión del delito, este desaparece, este ya no se puede configurar, lo cual justifica que se ponga fin al procedimiento. Ahora bien, debe quedar claro que si es el Ministerio Público, en la fase de investigación inicial, quien advierta la existencia de alguna causa de exclusión del delito, debe dictar una resolución de no ejercicio de la acción penal. Esto como forma de terminación de la investigación. Esto es de acuerdo con el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice textualmente: no ejercicio de la acción. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. La determinación de no ejercicio de la acción penal para los casos del artículo 327 del presente código inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. Por su parte, el mencionado artículo 327 establece textualmente sobreseimiento y dice: el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Y establece también que el procedimiento procederá cuando, en la fracción segunda, el hecho cometido no constituye un delito. Entonces, de esto podemos concluir que cuando es el agente del Ministerio Público el que determina que existe una causa de exclusión del delito y por lo tanto se actualiza lo previsto en la fracción segunda acabada de leer, que se refiere a que el hecho cometido no constituye delito, la resolución que debe dictar es el no ejercicio de la acción penal. Mientras que si es la autoridad judicial quien deba resolver al respecto, dictará un auto de sobreseimiento de la causa penal. Ahora bien, respecto de los elementos positivos o integradores del delito, que como ya sabemos se constituye por una conducta típica, antijurídica y culpable, estos se van a analizar
hasta el momento en que se dicte la sentencia definitiva del proceso, lógicamente por el juez de juicio oral. Pues en las anteriores resoluciones que anteceden a la sentencia no es necesario que se analice la integración del delito. Al respecto existe la siguiente tesis de jurisprudencia firme y por lo tanto obligatoria, que pertenece a la 10ª época y que tiene el número de registro 20-14-800. Su rubro es el siguiente: auto de vinculación a proceso. Para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Entre paréntesis dice nuevo sistema de justicia penal. En su texto se lee lo siguiente: del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, es necesario que, número 1, existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. Número 2, que la ley señale como delito ese hecho. Y número 3, que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución en los requisitos aludidos de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas, ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público por sí y ante sí, como sucedía en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y consecuentemente se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que con igualdad de condiciones se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, solo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, esto en su fase judicializada, es decir,
a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no solo de la fase inicial, sino también de la complementaria. Ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Hasta aquí su texto. Esta tesis se publicó el viernes 4 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de agosto de 2017. Me parece importante analizar más detalladamente el contenido de esta tesis, por lo que en la próxima emisión abundaremos en su estudio. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. Hasta la próxima.